Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beck y estamos en otro video más. En esta ocasión estamos haciendo un video diferente, estamos haciendo algo más manual. Es darle un nuevo uso a este cuadro. Sí, este cuadro ya lo teníamos, es un cuadro rústico que nos gustó y lo empezamos a arreglar, lo pintamos, pero teníamos un desperfecto, no tenía vidrio. Entonces, para incorporar el acabado brilloso que da el vidrio, vamos a realizarlo con resina epóxica. Bueno, la fotografía que vamos a incorporarle la resina es una fotografía de mi boda, ¿sí? Para que se vea un poquito más cuidada, o en este caso darle un cuidado mejor o protegerla, vamos a incorporar resina. La fotografía la imprimimos en vinil y la pegamos en una madera del tamaño del cuadro. La fotografía mide 60 por 120 centímetros, que son las medidas que vamos a implementar para poder saber cuánto material de resina es. La resina que voy a usar es una resina de 1+1. Quiere decir que lo que ocupamos de resina epóxica vamos a ocupar de endurecedor, que viene siendo el segundo botecito. Esta resina yo la adquirí en Mercado Libre por más o menos unos casi 300 pesos y es una, aquí tengo la marca, la cajita de la marca, y es una Shoutune, se llama Shoutune o Shoutune, dependiendo de, no sabría decirles si es China o es algún de otro lado del continente, ¿verdad? Pero es una resina 1+1. Esta resina, su contenedor es de 1 litro al momento de aplicarla toda y cada uno tiene 500 mililitros. Entonces, para poder nosotros saber cuánta resina vamos a usar, tenemos que tener en cuenta la medida del cuadro o la superficie que se va a utilizar, que en este caso es 1,20 centímetros con 60 centímetros. Entonces, multiplicamos esas dos medidas y nos da un resultado de 1200. Para sacar ya el material lo tenemos que dividir entre 20 y nos da el resultado de 360 mililitros, que es lo que vamos a incorporar al cuadro. De esos 360 lo vamos a dividir entre 2 para sacar la medida de la resina y el endurecedor, que viene siendo 180 mililitros. Entonces, para poder sacar la medida, o en este caso los mililitros, es que vamos a ocupar este botecito y esta mini báscula. Bueno, aquí ya tenemos la báscula, la vamos a prender y vamos a incorporar, vamos a colocar nuestra base para poder nosotros mezclar. Voy a ocupar una regla, aquí ya si se dan cuenta voy a ocupar esta para poder mezclar. Y aquí mi bote, este contenedor, tiene un peso, entonces voy a ponerlo en 0 para que de aquí en adelante ya nos pueda dar el resultado correcto. Entonces, tengo la resina epóxica, habíamos dicho que era un 180 mililitros, que pasándola a gramos, pues sería lo mismo, ¿sí? Vamos a ver, hasta llegar a 180. Bueno, nos pasamos por 4. Vamos a ver si lo podemos llegar a... Vamos a darle poquito, unos 10 gramitos más. 6, 8. Ahí está. Listo. Si se acaban de dar cuenta, pues no va a ser tanto lo que vamos a estar ocupando, porque al momento de mezclar las dos va a ser la reacción y tenemos que estar batiendo durante unos 3 o 2 minutos. Ahora ya toca el endurecedor.
ahí está. Y vamos a darle el mismo valor. Listo. Lo tenemos aquí. Vamos a taparlo bien para que no se nos vaya a secar y poderlo incorporar en otro trabajo más. Entonces vamos a estar meneando. Se me acaba de caer el tapón. Ahí está. Ok. Vamos a estar colocar esto y vamos a estar mezclando. Vamos a estar mezclando durante unos 2 o 3 minutos. Así que de aquí vamos a hacer un corte para que ustedes puedan ver cómo lo vamos a colocar en el marco. Bueno, ya estamos aquí, ya vamos a incorporar la resina y lo único que vamos a estar checando, si ustedes pudieron darse cuenta que está el cuadro arriba de unas tablas, es para que el cuadro, la parte de madera no se pandee. Y vamos a estar midiendo, ¿sí? Vamos a estar checando ahí el nivel, que nuestro cuadro esté lo más anivelado posible para poder nosotros incorporar la resina y no se estanque mucha resina en un lado. Aquí ya la pudimos mezclar durante nos pasamos unos 5 minutos mezclándola y pues al momento de mezclarse se van a estar, no sé si se alcanza a ver, que hay como unas pequeñas burbujitas que se crearon al momento de estar batiendo la resina, ¿no? Con su endurecedor. Entonces esas burbujitas se van a quedar en el cuadro. Entonces si nosotros no las quitamos mediante calor, se van a conservar y no se va a alcanzar a ver cristalino, se va a ver un poco feo el trabajo, ¿no? Entonces ya tengo aquí aquí ya tengo la resina, vamos a vertirla en todo el cuadro. Vamos a pasarla por acá. Aquí sí se pueden estar viendo, estoy ya trabajando con guantes, dado que la resina ya se empieza a hacer un poquito más pegajosa. Entonces vamos a estar batallando si no los usamos. Entonces ya con los guantes, lo que me voy a estar dedicando es a esparcir toda la resina por todo el cuadro. Bueno, ya incorporamos la resina, ahora vamos a utilizar una pistola de calor industrial para poder quitar los grumos, las burbujas que se encuentran. Aquí vamos a utilizar una luz un poquito más fuerte para poder observar las burbujas y utilizando la pistola vamos a estar dándole unos pases, ¿sí? Unos movimientos para poder hacer que la resina se pueda incorporar uniformemente a los espacios que no se encuentren con resina, ¿no? Entonces, como
las esquinas para que se pueda meter la resina en el marco de aquí. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar. Vamos a esperar que se caliente y vamos a quitar los grumos. Bueno, aquí ya tenemos ya el trabajo. Si pueden observar, ya se ve más cristalino la fotografía. Ahorita les voy a pasar con la luz para que puedan ver. Miren, ahí se ve el reflejo. Ya quedó a todo dar la resina en el marco. Bueno, así concluimos con este video. Espero que les haya gustado este proceso, ¿sí? Y si quieren ver algún otro proceso que manejamos, pues les voy a dejar aquí un pequeño video de lo que nosotros incorporamos. Bueno, aquí les muestro ya la pared que les había comentado en video anterior, donde mi esposa, pues todas las fotografías que le he realizado, sesiones. Aquí ya está el cuadro, ya un poquito más acomodado, ornamentado se podría decir. Y pues aquí ya tenemos nuestras fotografías, ¿sí? Aquí está el póster y las sesiones que le he realizado durante estos años, ¿no? Pero miren, aquí ya está, ya se ve más cristalina, pues la resina, y está el reflejito, y pues un trabajo que salió al 100 ya con todo lo que, el tiempo que realizamos. Un tip, o más que nada recomendación: una vez que con esta resina que nosotros utilizamos, pues tuvimos que darle un tiempo de curación o de secado, como lo quieran llamar, de 12 horas, ¿sí? Entonces nosotros le dejamos un poquito más por la cuestión de que trabajo yo en la mañana, así que pues se le agregó más tiempo, pero pues no pasa nada, ¿no? Es como si ya se hubiera secado y pues ya listo para poderlo colgar y sin ningún problema. Entonces pues ya todo esto, aquí está el tourcito. No es la gran cosa, pero pues el chiste es que todos los trabajos se puedan ver físicos, ¿sí? Ahí está. Y pues algunos detallitos más que se incorporaron, ¿no? Aquí ya dedicatorias, obsequios cuando éramos novios, ¿sí? Entonces ahí está. Y pues nos vemos en el siguiente video.